Buenas tardes a todas y todos. No sé si me escuchan. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Lick. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todas. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a tratar de aprovechar un poquito el tiempo, tanto el día de hoy como el día miércoles. Ya yo creo que los compañeros auxiliares les compartieron que de coordinación ya nos informaron sobre las fechas de segundos parciales. Entonces, nos tocaría la otra semana, el día 8 de octubre. Entonces, ya solo nos quedaría el día de hoy y el día miércoles para agotar contenido. Entonces, como ustedes ya saben la dinámica, ¿verdad? De las evaluaciones, vamos a evaluar hasta lo que pues, logremos terminar el día miércoles. De ser necesario, pues para los que puedan y quieran, pues vamos a tratar de hacer un repaso el fin de semana, tal vez el día sábado, ¿verdad? No es obligatorio que todos estén, pero pues para los que requieran algún apoyo en cuanto a un repaso general, pues lo vamos a hacer el día sábado a primera hora. Les vamos a estar compartiendo la información con los compañeros auxiliares en el chat que ustedes tienen. También pues ya se les compartió ahorita por WhatsApp, tengo entendido, las presentaciones de lo que llevamos hasta el momento en cuanto a los temas de ejecución que hemos estado viendo, en cuanto al tema de alguna naturaleza, conceptos, ¿verdad? Clasificación de los procesos de ejecución y lo que hemos estado viendo en el transcurso de las últimas clases. También lo voy a estar subiendo a la plataforma de Classroom para que pues también todos los que quieran tener acceso mediante esa vía pues lo puedan tener también ahí en la plataforma. Vamos a ir analizando cómo avanzamos en estos 2 días. De ser necesario, también pues voy a mandar un ejercicio, ¿verdad? Para que este pues sea objeto de realizarlo antes del repaso que vayamos a tener el día sábado, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Por favor, hoy sí vamos a estar analizando unos aspectos importantes en nuestro código. Entonces, por favor, tener a la mano sus códigos y poder estar haciendo las anotaciones correspondientes. En las últimas clases, como les decía, ¿verdad? Hemos estado analizando algunos aspectos importantes sobre los procesos de ejecución. Vimos un poco el concepto, ¿verdad? Y los antecedentes que motivan este tipo de procesos, en particular el objeto que persiguen, ¿verdad? Que netamente es el lograr, ¿verdad? Previamente habiendo tenido una declaratoria, ¿verdad? De un derecho, pues lograr el cumplimiento de esa obligación a través específicamente de requerir a través de orden judicial, ¿verdad? El cumplimiento específicamente en el caso de las sentencias condenatorias en las que se haya dado que se haya establecido, ¿verdad?, la obligación de prestar alguna cantidad de dinero líquida y exigible, así como también las obligaciones que derivan de otros títulos, como bien lo vimos ya en la clase anterior, específicamente el listado que nos establece el artículo 294. Hemos estado hablando un poco de la naturaleza, ¿verdad?, de este tipo de procesos que hablábamos específicamente de su naturaleza procesal, ¿verdad?, derivado a que efectivamente lo que se busca es a través de una resolución judicial, es decir, a través de la intervención de un órgano jurisdiccional, lograr lograr establecer el cumplimiento a través de una función expropiativa, ¿verdad? También veíamos, derivado de esto, cuál era el objeto, ¿verdad?, de las ejecuciones y cuál era también, pues, los objetos a los cuales se iba a derivar y establecíamos específicamente que su objeto es que el juez pues pueda lograr establecer mediante la función expropiativa, lograr entrar a ese mundo material, ¿verdad?, de los bienes del deudor y lograr así a través de estos, mediante una resolución judicial, que se cumpla, ¿verdad?, con la obligación de pagar la cantidad establecida, líquida y exigible hacia el acreedor.
Conocíamos y veíamos en la última clase los presupuestos de la ejecución y yo les decía que estos presupuestos pues son de vital importancia que los analicemos porque ya vamos a ver ahora que entremos a conocer el procedimiento del juicio ejecutivo en la vía de apremio, cuáles son la importancia de establecer, ¿verdad?, estos presupuestos de ejecución, ¿verdad? Hablábamos también un poco de los antecedentes de la ejecución expropiativa, ¿verdad?, de cómo actualmente ya no se puede requerir, ¿verdad?, el cumplimiento de una obligación tratando de requerir a la persona o afectarlo en su humanidad, ¿verdad?, sino más bien se deriva esta obligación o se traslada esta obligación hacia los bienes netamente materiales, ¿verdad? Entonces se convierte en una ejecución patrimonial. También hablábamos en la última clase que el proceso o uno de los presupuestos de los procesos de ejecución es que nacen siempre a instancia de parte, ¿verdad? Y pues es al acreedor a quien le corresponde hacer valer este derecho, ¿verdad? Tanto como el iniciar el proceso, así como también someter a conocimiento del órgano jurisdiccional este derecho dentro del tiempo establecido para que pues no pueda, digamos, en algún momento transcurrir el tiempo y que ya no pueda hacer uso de este derecho, ¿verdad? Y que pues no se dé el tema de la prescripción. Es una obligación del acreedor entonces instar el proceso de ejecución y también pues evitar el transcurso del tiempo para que pues evite la prescripción. De no ejercer este derecho, esta acción ejecutiva, pues recae, ¿verdad?, lo que hemos conocido como la prescripción. Y esto se configura en algunos, desde la doctrina, en aspectos importantes que hay que conocer, que son los presupuestos que dividíamos en tres en particular, ¿verdad? Y lo veíamos en la última clase. Primero, la acción ejecutiva, ¿verdad? Sabiendo que los procesos de ejecución deben ser siempre a instancia de parte, debemos analizar que siempre debe haber una acción ejecutiva, ¿verdad? Una acción ejecutiva que corresponde específicamente al acreedor, ¿verdad?, o al interesado a través de presentar su pretensión ante un órgano jurisdiccional. También otro de los presupuestos que analizábamos en la clase anterior era el título ejecutivo, así como el patrimonio ejecutable. Algunos aspectos de la acción ejecutiva, ya lo decíamos, ¿verdad?, es que debe hacerse a instancia de parte, por lo tanto, la acción debe plantearse ante un órgano jurisdiccional mediante los requisitos que establece una demanda formal, ¿verdad? Establecer los requisitos que nos establece el Código Procesal Civil, tanto en el artículo 61, 67, 107 y 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil, además de acompañar el título que sustente la acción que va a ejercer, ¿verdad? Entonces, eso era lo que veíamos sobre la acción. En cuanto al título ejecutivo, hacíamos mención, ¿verdad?, que pues el título específicamente establece la existencia de una obligación. El título va a ser la materialización de esa obligación o de ese derecho que se ejerce a través de la vía de ejecución. Y hablábamos que la ejecución tiene por objetivo, ¿verdad?, satisfacer de alguna manera la pretensión que pues deriva ya sea de una declaración de voluntad previa o bien de una sentencia, ¿verdad? Y la ejecución se promueve en virtud del derecho y del documento, ¿verdad? El derecho y el documento en nuestro ordenamiento jurídico pues están aparejados específicamente a través de los títulos que ya he hecho mención, que describimos en el artículo 294, que son 8 títulos en particular, ¿verdad? Y en tal sentido, al momento de interponer la demanda debe acompañarse el título en el cual se fundamenta ese derecho, ¿verdad? Tal como lo refiere el artículo 294. Hablábamos también en la última clase que el título ejecutivo puede ser, según la doctrina, de dos especies, ¿verdad? Judicial y extrajudicial. Y ya hemos hecho el análisis bastante amplio sobre cada uno de los títulos, de los 8 títulos, ¿verdad?, que establece nuestro Código Civil para poder instar la ejecución en la vía de apremio, ¿verdad? Y específicamente estos títulos podemos decir que son títulos que traen, ¿verdad?, títulos privilegiados. ¿Por qué? Porque efectivamente estos títulos ya establecieron, ¿verdad?, previamente un derecho. Es decir,
son privilegiados y por eso se analizan desde la vía de la ejecución en la vía de apremio. Porque una de las características específicas de estos títulos es que deben, ¿verdad?, siempre traer aparejado la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Esta es una característica fundamental y deben ustedes hacerlo mención, ¿verdad?, y subrayarlo en su artículo 294, en su código, súper importante. ¿Cuál es la característica de estos títulos? Que deben llevar aparejado una obligación, ¿verdad?, o una obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Ese es un requisito esencial, es una característica fundamental de los títulos, ¿verdad?, que podemos instar para la ejecución en la vía de apremio. Los 8 títulos que tenemos en el artículo 294 son títulos privilegiados porque efectivamente ya van a traer establecida la obligación de pagar una cantidad de dinero líquida y exigible. Eso es lo que lo hace fundamental y lo hace privilegiado para conocerse mediante esta vía. También hablábamos del tercer elemento de, como requisito de la ejecución, ¿verdad?, que era el patrimonio ejecutable. Ya vimos la acción ejecutiva, hablamos también del título ejecutivo y el tercer elemento es el patrimonio ejecutable. Hablamos del patrimonio ejecutable, ¿verdad?, como aquella forma, ¿verdad?, de afectar el patrimonio del deudor. Y establecíamos, ¿verdad?, que va a ser en la mayoría de ordenamientos, tal es el caso de nuestro ordenamiento civil, que suelen estipular que el deudor responde, ¿verdad?, las obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros, y también se afirma que sobre dicho patrimonio existe una especie de responsabilidad sobre patrimonio general. Y hablábamos y hacíamos la diferencia en la última clase, si ustedes se recordarán, de cuáles son esos títulos, ¿verdad?, que traen ese patrimonio o sobre el cual recae una responsabilidad de patrimonio general y cuáles eran aquellos títulos que respondían específicamente con un patrimonio específico, ¿verdad? Hacíamos alusión específicamente a los títulos numerados en el artículo 294 con el 4, 5 y 6, ¿verdad? Que son los 3, 4 y 5, que son los que traen aparejado una responsabilidad previamente establecida con hipoteca o bien con prenda, ¿verdad? Que estos los encaja en un patrimonio previamente establecido y específico sobre el cual va a recaer la responsabilidad del deudor para el cumplimiento de la obligación, ¿verdad? De esa obligación de cantidad de dinero líquida y exigible y sobre el cual el juez, ¿verdad?, va a poder realizar esa función expropiativa, ¿verdad? Entonces, hablábamos justamente esto en la última clase y aquí fue donde nos quedábamos un poquito en analizar todos estos elementos del patrimonio ejecutable. En primer punto, hacíamos ver cuáles eran esos títulos sobre los cuales recaía una responsabilidad de patrimonio general, ¿verdad? Y cuáles eran aquellos títulos sobre los cuales la responsabilidad estaba previamente establecido y se establece como un patrimonio específico, ¿verdad? En ese sentido, hablábamos también que cuando se da la responsabilidad o la afectación a través del título, previamente estableciendo un patrimonio específico como lo es el tema de los créditos hipotecarios, los bonos o cédulas hipotecarias y los créditos prendarios, estamos dando pie a lo que nosotros ya hemos analizado, ¿verdad?, en otro curso del derecho civil, que son específicamente los llamados derechos reales de garantía, prenda, hipoteca, ¿verdad? Entonces, aquí viene la importancia de analizar, ¿verdad?, la diferencia entre estos títulos que nos describe el artículo 294 y sobre el patrimonio, ¿verdad?, cuál es el efecto que va a recaer en cuanto a la función expropiativa que el juez va a realizar. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando analicemos, ¿verdad?, el esquema del procedimiento de la vía ejecutiva en la vía de apremio. Otro de los puntos importantes que analizábamos sobre el elemento de patrimonio ejecutable era que específicamente en el juicio ejecutivo no necesariamente, ¿verdad?, la ausencia de patrimonio significaba
extinción del proceso, sino más bien debemos entender que cuando no existe un patrimonio general, en este caso, ¿verdad? Quedan excluidos los casos donde específicamente se haya previamente establecido la garantía de un patrimonio específico, pero digamos en el caso de los títulos, en donde no se haya establecido previamente una garantía específica, sino que la pretensión es que se recaiga sobre un patrimonio general, debemos analizar que deben hacerse alusión a aquellos bienes presentes, pero también futuros, ¿verdad? Y en ese sentido debemos analizar que no en todos los casos vamos a tener específicamente que el deudor tenga un bien previamente, pero esto no excluye que como la parte interesada inste la ejecución para que no prescriba su derecho, ¿verdad? Esto lo hacíamos y analizábamos en la última clase y hacíamos alusión a que efectivamente hay una responsabilidad de la persona que tiene ese derecho a instar la ejecución para que no prescriba su derecho dependiendo de el título que inste, ¿verdad? O el título que presente, porque también hay que tener presente la ineficacia, ¿verdad? De estos títulos. Y hablábamos que también el artículo 296 nos hace alusión a que los títulos ejecutivos pierden eficacia por el transcurso del tiempo. Y ahí es en donde, si se pierden eficacia y no se instan ante un juez o ante un órgano jurisdiccional, pues viene la prescripción, ¿verdad? Entonces, era importante que desde la parte interesada se inste el proceso, aun cuando sepamos que el deudor quizás no tenga un patrimonio sobre el cual podamos requerir, ¿verdad?, el cumplimiento de la obligación. Pero digamos que acá, en el caso de los procesos de ejecución, lo veíamos en la última clase, decíamos que aun cuando quede en pausa el procedimiento ejecutivo porque no haya bienes que embargar, el proceso no se va a dar la caducidad de instancia, ¿verdad? Porque eso es uno de los motivos por los cuales el Código Procesal Civil, en su artículo 589, en su inciso 3, prevé, ¿verdad?, como posible excepción a la caducidad de instancia, el tema de los juicios ejecutivos cuando se hayan paralizado, ¿verdad?, porque no exista un bien previamente establecido, ¿verdad? Y en teoría, cuando nosotros hayamos instado, en el caso que no exista un bien previamente establecido, pero que, por ejemplo, el ejecutado, por alguna otra razón, consiga un bien, ¿verdad? Podemos retomar el proceso e instar, ¿verdad?, el embargo y continuidad del proceso ejecutivo para lograr la pretensión del pago de la cantidad al cual está obligado, ¿verdad? Entonces, ese es el análisis que hacíamos en la última clase del por qué establecemos que en este tipo de procedimientos, la inexistencia de bienes supone la paralización y no la extinción del proceso, ¿verdad? También analizamos la caducidad de instancia con relación al artículo 589 y cómo esto tiene relación con la ineficacia de los títulos, ¿verdad? Que era muy importante y hacíamos ya la anotación en nuestro artículo 296 cuando pierden eficacia, ¿verdad?, los títulos que traen aparejado una obligación simple y cuando pierden eficacia aquellos títulos que tengan, ¿verdad?, aparejada ya una obligación de prenda o hipoteca, ¿verdad? El Código Civil nos establece esa diferencia. Y aquí, entonces, también viene y entra en juego la figura del embargo. Y esta es una figura muy importante dentro del proceso ejecutivo, el cual nos va a establecer o se establece su naturaleza como un acto procesal. Y es un acto, ¿verdad?, de instrucción a través del cual se va a materializar la afectación del patrimonio del deudor, es decir, cómo el juez va a instar la ejecución expropiativa, ¿verdad? Cómo va a pasar el juez de ese ámbito de la obligación material previamente establecida en un título a pasarlo a la vida real, ¿verdad? A involucrarse en la vida real y efectivamente afectar aquellos bienes patrimoniales que el deudor tenga. Entonces,
Por eso decimos que el embargo es un acto procesal por medio del cual se va a materializar la afectación del patrimonio del deudor. Y su finalidad es proporcionar al juez un bien de carácter físico que le permita realizar su decisión dentro del proceso de ejecución. El juez, mediante el embargo, va a adquirir la potestad real de actuar jurídicamente sobre los bienes embargados, ¿verdad? Entonces, también es importante que analicemos la figura del embargo y en la última clase hablábamos también que al embargo como acto procesal hay ciertas excepciones que nuestro Código Procesal Civil y Mercantil establece en su artículo 301, ¿verdad? Y establece cuáles bienes, en su artículo 301 nos establece qué bienes pueden ser afectados por el embargo, pero también en el artículo 306 nos establece qué bienes no pueden ser embargados, es decir, el principio de inembargabilidad de bienes, ¿verdad? Y nos establecíamos en la última clase, y ahí terminamos, creo yo, que doctrinariamente existe una clasificación de cuáles bienes son inembargables. Y vamos a tener que existen bienes que no pueden ser embargados por razón de interés público, por razón de interés social y por razón de interés privado. Por razón de interés público, ya lo hacíamos alusión en la última clase, que efectivamente, tal como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, el Estado tiene bienes, ¿verdad? Sin embargo, no vamos a poder instar, ¿verdad?, un embargo sobre esos bienes que describe el artículo 121 constitucional. Y si bien es cierto, pueden haber procesos en donde exista una responsabilidad del Estado, ¿verdad?, sobre el cual nosotros como interesados podamos instar una pretensión de ejecución, esto no va a versar o no va a poder versar sobre el bien que pertenece al Estado, sino en estos casos, les hacía yo mención en la última clase, que no se va a trabar a embargo sobre tales bienes, sino más bien acá existe un procedimiento particular que es gestionar mediante acuerdo, ¿verdad?, la erogación respectiva de la cantidad o el monto sobre el cual recae la responsabilidad del Estado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cuando exista, ¿verdad?, responsabilidad del Estado, no es que vayamos a ejecutar y tratar de recaer o afectar bienes del Estado, sino más bien es otro procedimiento particular que se da a través, ¿verdad?, de un procedimiento contencioso administrativo y más netamente administrativo en algunas ocasiones, en donde se va a gestionar por medio de acuerdo la erogación, ¿verdad?, respectiva de presupuesto, ¿verdad?, correspondiente para cumplir con esa obligación del Estado. Entonces, ahí hacíamos análisis sobre este principio de inembargabilidad en cuanto a bienes del Estado. También hacíamos alusión a que por razón de interés social hay algunos bienes que no se pueden embargar y en su mayoría están descritos en el artículo 306 del Código Procesal Civil y Mercantil. Solo hacíamos alusión específicamente en el artículo 306, numeral 3 y numeral 4, ¿verdad?, el tema de los alimentos, porque efectivamente existe, ¿verdad?, algún porcentaje establecido que nos establece no solo el Código Civil, sino también el Código de Trabajo en cuanto al tema de embargo de salarios, y específicamente para cumplir con la obligación de prestar alimentos. Y esto también lo veíamos en el artículo 307 del Código Civil, en donde hacíamos dos anotaciones puntuales, ¿verdad? En el artículo 307 del Código Procesal Civil y Mercantil, establecíamos que con relación al embargo de sueldos, el embargo de sueldos o pensiones se harán oficiando el funcionario o persona que deba cubrirlos para que retenga la parte correspondiente, ¿verdad? Y hacíamos alusión ahí que teníamos que referir, ¿verdad?, o hacer la anotación de analizar el artículo 98 del Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque el artículo 98 del Código de Trabajo nos establece, ¿verdad?, los porcentajes bajo los cuales puede estar afecto, ¿verdad?, un embargo. Y hay porcentajes que específicamente la ley, el Código de Trabajo establece que no pueden ser embargados. Y hacíamos alusión
y esa quedó de tarea, ¿verdad? Hacer el análisis del artículo 98, 96, 97 del Código de Trabajo. Y en estos artículos en particular veíamos que el porcentaje, ¿verdad?, para embargos generales, para cumplimiento de obligaciones generales, es del 35% del salario. Y en cuanto a obligaciones específicamente de alimentos, el porcentaje puede ser de hasta el 50% del salario del trabajador, ¿verdad? No sé si alguien leyó el artículo del Código de Trabajo, específicamente el artículo 96 y 97 del Código de Trabajo, o que lo tenga en la mano para que lo pueda leer. Compañeros, compañeras. Yo, Ligda, yo lo A ver, tengo en la Gerardo. mano, sí. Dice, inembargabilidad de los salarios. Se declaran inembargables a los salarios mínimos y los que sin serlo no excedan de 30 quetzales al mes. B, el 90% de los salarios mayores de 30 quetzales o más, pero menores a 100 quetzales al mes. C, el 85% de los salarios de 100 quetzales o más, pero menores a 200 quetzales al mes. D, el 80% de los salarios de 200 quetzales o más, pero menores de 300 quetzales al mes. Y E, el 75% de los salarios mensuales de 300 quetzales o más. Ajá, entonces en ese último supuesto nos establece que cuando son, si lo puede volver a leer, Gerardo. A mí me surge una duda, Ligda, sobre en Ujú. esto, ¿por qué hacen esta distinción entre, o sea, entre los salarios mínimos y no directamente dicen de los salarios mínimos, los que o sea, desde los 30 quetzales hasta los 300 mensuales al mes? Sí, porque recuérdense que también nosotros estamos, ¿verdad?, regidos por salarios mínimos que derivan, ¿verdad?, de trabajos propiamente remunerados por empresas o entidades del Estado. Sin embargo, también hay salarios que devienen de trabajos agrícolas o no, digamos, no de un patrono en particular. Entonces, nuestro código de trabajo hace alusión a montos, ¿verdad? Montos establecidos sobre las cuales, pues si se dan cuenta, es proporcional también el porcentaje, ¿verdad?, que se pueda embargar. Y en el último supuesto, por eso le decía, lea el último supuesto para que veamos de qué monto a qué monto es que nos establece ese porcentaje. Ah, ya vi, o sea, ya vi cómo, o sea, de el último que decía la E, el Ujú. 75% de los salarios mensuales de 300 quetzales o más, o sea que a O partir más. de ahí en adelante es el 75, porque si es menos Ajá. es el 80. Exacto. Entonces, en el 75% que nos establece ese último supuesto, nos quedan 35% que pueden ser embargados, ¿verdad? 25%, ¿verdad? Es el, ajá, Y ahora leamos el 97. dice el artículo 97, excepción a la inembargabilidad de los salarios. Ujú. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, son embargables toda clase de salarios hasta en un 50% para satisfacer, perdón, obligaciones de pagar alimentos presentes o los que se deben desde los 6 meses anteriores al embargo. Tanto en el caso de embargos para satisfacer obligaciones de pago de alimentos al que se refiere el párrafo anterior, como en el caso del embargo por otras obligaciones. El mandamiento, así como las diligencias respectivas, contendrán la prevención a quien deban cubrir los salarios, de que aun cuando el mismo salario sea objeto de varios embargos, se deje libre en beneficio del ejecutado la parte no embargable, al Ujú. tenor de lo dispuesto en este artículo o en el precedente, perdón. Los embargos son alimentos, por alimentos tendrán prioridad sobre los demás embargos,
y en ningún caso podrá hacerse efectivos dos embargos simultáneamente, en proporción indicada en este artículo y en la proporción del citado, del citado artículo 96, pues cuando se hubiera cubierto la proporción máxima que indica el artículo citado últimamente, solo podrá embargarse hasta el 10% más para satisfacer las demás obligaciones. Así es. Bueno, entonces de este análisis, ¿verdad? Vamos a tomar el último supuesto del artículo 96, estableciendo que esta es la base para el salario mínimo, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, el artículo 96 del Código de Trabajo en su inciso E establece el 65% de los salarios mensuales de 300 quetzales o más, ¿verdad? Es decir, de la mínimo 300 a digamos, el salario mínimo, que está más o menos en 3,000 y algo, aplicaría, ¿verdad?, la inembargabilidad del 65%. Esto nos quiere decir que podemos embargar para obligaciones generales que no sean alimentos el 35% de los salarios, ¿verdad?, que la persona devengue, ¿verdad? Y así vamos a hacer alusión a si en dado caso la persona obligada pues no recibe el salario mínimo, tiene que ser proporcional a los porcentajes que nos establece el artículo 96. Pero por lo general, ¿verdad? Casi la mayoría, no vamos a generalizar, pero digamos en la mayoría de casos, las personas cuentan con el salario mínimo, es decir, superando los 300 quetzales, y en ese sentido, el principio de inembargabilidad del salario establece en este inciso E del artículo 96 que no se pueden embargar el 65%, es decir, nos queda 35% libre, que sí puede ser embargado. Por eso, yo en el artículo 307 les decía, ¿verdad? Quisieran la anotación que puede ser embargado entonces solo el 35% en aquellas obligaciones generales. Y específicamente para los alimentos, ya lo decía el compañero en el artículo 97 del Código de Trabajo, que para el caso de los alimentos se puede embargar hasta el 50%, ¿verdad? Y hace alusión, ¿verdad?, a otras especificidades de los casos en donde no aplica el salario mínimo. Pero digamos que analizando de un aspecto general que en la mayoría, pues ya casi todos reciben un salario mayor a los 300, pues podemos hacer ese análisis de que por lo general podemos embargar hasta el 35% de un salario cuando se trate de obligación general y el 50% en caso de alimentos. Y el artículo 98 del Código de Trabajo específicamente nos establece que además de los porcentajes que hemos analizado, son inembargables los instrumentos, herramientas y útiles de trabajo, ¿verdad?, de las personas. Esto no pueden ser embargados. Entonces, es así como vemos, ¿verdad?, que la excepción, existe la excepción o se configura la excepción a inembargabilidad en cuanto a temas de salarios que no pueden ser totalmente embargados, todos los salarios, y las pensiones alimenticias, ¿verdad?, futuras y presentes. Entonces, ese era el pequeño análisis que hacíamos la última vez en nuestra última clase relacionados al artículo 96, 97 y 98. Yo aquí en esta diapositiva que les estoy compartiendo solo coloqué el 98, pero ustedes, por favor, en el artículo 306, específicamente en su numeral 3, coloquen ver artículo 96, 97 y 98 del Código de Trabajo, ¿verdad? Para hacer ese análisis complementario de los otros cuerpos legales que nos refieren, ¿verdad?, este principio de inembargabilidad. Hasta aquí, no sé si hay alguna duda. Brandon, sí, Brandon. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches, un gusto. Yo solamente estaba leyendo en el Código Procesal Civil y Mercantil, pues de que para efecto de embargo, ¿verdad? Dice que se debe tomar las disposiciones de leyes especiales y en su defecto del Código de Trabajo, ¿verdad? Pero yo estaba leyendo que para los trabajadores, creo que de la administración pública, existe una ley de salarios de administrativos, creo yo. Entonces estaba leyendo que ahí creo que regula que es el 25%. Sí, vamos a ver que también existen, ¿verdad?, las leyes orgánicas específicamente de los trabajadores del Estado, ¿verdad?, que dependerá mucho del organismo en que
se elaboren y deberán analizarse esos presupuestos y porcentajes en particular, ¿verdad? Yo acá solo les hice referencia al código de trabajo, pero sí, Brandon, hay que hacer alusión de que va a depender si la persona obligada específicamente labora en uno de los organismos del Estado, verificar, ¿verdad?, la ley del servicio civil que corresponde al organismo correspondiente, ¿verdad?, para analizar los porcentajes. Ok, licenciada, muchas gracias. Sí. Bueno, antes de continuar, vamos a pasar a asistencia. Entonces son las 6:10, por favor. Ahorita les van a mandar el link de asistencia. Tomamos unos 4 minutos para que puedan llenar asistencia y volvemos a retomar la clase ya a las 6:15, según lo que establece el artículo 782 del Código de Comercio, así también como el patrimonio familiar constituido, ¿verdad? Y que pues está regulado en el artículo 356 del Código Civil. Estos 3 ejemplos no son los únicos, sino son algunos de los ejemplos que podemos citar en cuanto a bienes que no pueden ser embargados por razón de interés privado. Entonces, hemos visto que, tal como lo referimos, el principio de inembargabilidad, existe una excepción al principio de embargabilidad, que son aquellos bienes que no vamos a poder embargar en primer término por razón de interés público, los bienes del Estado. Por razón de interés social, ya vimos, ¿verdad? El tema de los honorarios, el tema de las pensiones alimenticias, el tema de mobiliario y vestuario del deudor, instrumentos de trabajo, pensiones, montepíos y jubilaciones, el tema de los seguros y sepulcros y mausoleos que establece el artículo 306. Por razón de interés privado, no son los únicos, pero digamos que podemos citar como ejemplo, ¿verdad?, de bienes que no pueden ser embargados, el tema de los derechos de uso, habitación y usufructo, el derecho en el fideicomiso y el derecho en cuanto a patrimonio familiar. Y esto siempre hay que tenerlo presente, ¿verdad?, al momento de plantear la demanda tal como lo referimos en la última clase. Ahora bien, analizamos también que existen, ¿verdad?, la clasificación de ejecuciones y particularmente nos vamos a centrar el día de hoy en el procedimiento de la ejecución en la vía de apremio, que es una ejecución singular, tal como lo hemos analizado ya bastante también en la clasificación de los procesos de ejecución. Se regulan en ejecuciones singulares y ejecuciones colectivas. Las ejecuciones singulares van a ser ejecución en la vía de apremio, juicio ejecutivo, ejecuciones especiales y ejecuciones de sentencias. Y en cuanto a las ejecuciones colectivas, les decía yo en la última clase que estas anteriormente estaban reguladas en el título 5 del libro tercero, ¿verdad?, del Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, estas ejecuciones colectivas ya no están vigentes derivado a que efectivamente se derogaron a través de la promulgación y de nuevas disposiciones que están regulados en el decreto 8/2022 del Congreso de la República, que regula la ley de insolvencias, ¿verdad? Y en esta ley es en donde establece que habrá un procedimiento específico, ¿verdad?, para el tema de las ejecuciones colectivas. Entonces, ya no queda, ¿verdad?, vigente lo regulado en nuestro Código Civil con relación a las ejecuciones colectivas, que en su momento, ¿verdad?, vamos a hablar muy brevemente de lo complejas y difíciles, ¿verdad?, que eran estas ejecuciones y que rara vez se dieron, y las únicas 2 que se han dado en nuestro país, pues todavía no han llegado a término, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar ahí este tipo de ejecuciones y nos vamos a enfocar el día de hoy en cuanto a las ejecuciones singulares, en particular la ejecución en la vía de apremio. Quiero que tengamos presente en este momento todos aquellos presupuestos que ya hemos analizado, ¿verdad?, para instar el procedimiento de ejecución, porque es aquí en donde vamos a ir analizando cómo aplicar estos presupuestos y algunas otras, ¿verdad?, cuestiones que ya hemos visto que se aplican también, ¿verdad?, para este tipo de procedimientos que hemos aplicado en el juicio ordinario, así como también en los juicios de conocimiento, y pues nos van a servir de referencia para analizar el procedimiento que se lleva a cabo, en particular en estos tipos de ejecuciones. Como ya les indiqué, ¿verdad?, la ejecución en la vía de apremio, su característica fundamental es, primero, que son ejecuciones sobre las cuales, pues los títulos sobre los cuales se basan, decimos que traen aparejado una obligación privilegiada. ¿Por qué?
porque como les digo, estos títulos, su característica es que efectivamente ya traen una obligación de pagar una cantidad de dinero líquida y exigible. Esto quiere decir que ya no hay, que ya fue requerido y que efectivamente no existe la posibilidad de iniciar un proceso previo para establecer el monto particular de lo adeudado por la persona, ¿verdad? Contra el cual pues vamos a presentar la demanda. Es decir, estos títulos deben traer aparejada una cantidad de dinero establecida, ¿verdad? Que nosotros como interesados vamos a requerir al señor juez, ¿verdad? O al órgano jurisdiccional que se nos haga efectivo mediante, ¿verdad? El cumplimiento de una ejecución expropiativa, es decir, a través del cumplimiento por medio de un bien propiedad del deudor. Entonces, nuestro Código Procesal Civil en el artículo 294 nos establece 8 títulos sobre los cuales podemos versar la ejecución en la vía de apremio. Y lo importante aquí, como ya lo hemos mencionado, es verificar el plazo en cuanto a cada uno de los títulos pierde fuerza ejecutiva, es decir, en qué lapso de tiempo nosotros debemos ejercer mediante el título que ya deseemos instar la acción ejecutiva. Y en particular, el artículo 294 en su numeral 3, 4 y 5 nos establece, ¿verdad?, los títulos que están respaldados por la obligación de prenda o hipoteca. Y estos en particular pierden su fuerza ejecutiva a los 10 años, ¿verdad?, de que pues haya expedido o que esté firme, ¿verdad?, la obligación que ellos contengan. Y el resto de títulos pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años, ¿verdad?, de que pues esté firme la obligación que llevan aparejados. Entonces, esto es muy importante como primer término. Acá vamos a analizar ahora este esquema que se ve un poco complicado, pero vamos a ir haciendo el análisis con los artículos que vienen ya establecidos y que vamos a poder proyectar ahorita un poco más cerca. Solo permítanme, voy a tratar de proyectar la otra presentación. Esto también ya se los mandamos para que ustedes puedan tenerlo. Ahí estamos. Listo. No sé si ven en pantalla ahorita sí lo que estoy proyectando. Sí se ve, licenciada. Sí, se ve, Bueno. licenciado. Bueno, entonces vamos a analizar ahorita, por favor, con su código, vamos a ir subrayando cada uno de los pasos, ¿verdad?, que vamos a seguir en cuanto al proceso de ejecución en la vía de apremio. Como primer paso, tenemos que analizar la procedencia según el artículo 294, títulos descritos, ¿verdad?, que nos establece cada uno de los numerales, pueden ser cualquiera de esos títulos sobre los que nosotros, si tenemos uno de esos títulos o corresponde a uno de los títulos descritos en el artículo 294, la vía que vamos a instar va a ser el juicio ejecutivo en la vía de apremio, siempre que traiga aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Primer paso, ¿verdad? Artículo 294. Acá es donde hacemos el análisis que la fuerza ejecutiva de los títulos, ¿verdad?, específicamente, acá donde les estoy subrayando, el artículo 296 nos establece ese lapso de tiempo en cuanto a, dependerá de la naturaleza del título que estemos instando, va a quedar sin fuerza ejecutiva de 5 a 10 años, ¿verdad? Cuestión que ya hemos dicho anteriormente. Seguidamente, ¿verdad?, como ya lo dijimos, ¿verdad?, los juicios ejecutivos, su naturaleza procesal es siempre a instancia de parte. Esto quiere decir que la demanda que nosotros planteemos tiene que cumplir con los requisitos, ¿verdad?, del artículo 61, 67, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil, porque efectivamente la materialización de la acción ejecutiva nace, ¿verdad?, no solo del título materialmente presentado, sino también de la obligación, ¿verdad?, que ya está constituida y que es muestra de ese título, ¿verdad? Entonces, muy importante, acompañar a la demanda el título bajo el cual nosotros estamos sustentando el derecho, ¿verdad?, que pretendemos
o la obligación líquida y exigible de cantidad de dinero que pretendemos se nos satisfaga, ¿verdad? Entonces, la demanda, mucho ojo, debe cumplir con los artículos 61, 67, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. La petición de ejecución derivada de sentencias o de laudos arbitrales pueden hacerse en el mismo expediente o mediante certificación del fallo a elección de la parte interesada, ¿verdad? No me acuerdo quién me preguntaba en la última clase, ¿verdad? Donde nos establecía que tiene que ser una certificación, ¿verdad? A través de certificación de la sentencia por el cual nosotros vamos a instar la ejecución. Hay que hacer el análisis que nosotros, si vamos a instar la ejecución en la vía de apremio derivado de una sentencia, lo podemos hacer o instar, ¿verdad? Como petición dentro del expediente mismo que motiva, ¿verdad? La obligación. Dígase, por ejemplo, el caso más típico, el caso de los alimentos, ¿verdad? Digamos que el juez que haya conocido haya establecido la obligación fijando una cantidad de dinero, sin embargo, el obligado no haya cumplido con esa obligación que específicamente ya quedó firme en una sentencia de alimentos, de un proceso de alimentos. Acá nosotros podemos instar ante el mismo juez, ¿verdad? Que conoció la causa, ¿verdad? El juicio de conocimiento del juicio de alimentos, que mediante en ese mismo procedimiento solicitar la ejecución de esa sentencia emitida por ese órgano jurisdiccional, y ahí en ese caso no tenemos que presentar, ¿verdad? La certificación de la sentencia o del fallo, sino vamos a presentar la certificación de la sentencia cuando, por ejemplo, no vayamos a instar esta obligación ante el juez que dictó la sentencia correspondiente o el fallo que está firme. Es decir, posiblemente en el tema de otras obligaciones, como lo puede ser en el caso, por ejemplo, de que exista una sentencia en el ámbito penal en donde no se haya llevado, por ejemplo, la reparación digna y que la persona haya querido instar mediante la vía civil esta obligación, ¿verdad?, de cantidad fija que se haya establecido y que ya se haya presentado, digamos, un incidente en el cual se fije el monto de la responsabilidad. Digamos que en ese caso, derivado que viene de una sentencia que no es competencia específicamente de un órgano jurisdiccional de instancia civil, sí debemos presentar la sentencia, ¿verdad?, certificada, de donde parte, ¿verdad?, ya el fallo y la obligación que nos otorga ese derecho, ¿verdad? Entonces, en estos casos, sí vamos a tener que presentar la certificación del fallo correspondiente. O que, por ejemplo, haya pasado más de 1 año, 2 años, ¿verdad?, que nosotros vayamos a tener la sentencia y que queramos instarlo porque, pues, efectivamente, después de 2 años no se ha cumplido con ese requisito y nosotros pretendemos presentarlo ante un juez distinto al que emitió la sentencia, y en ese caso, como queda elección, digamos, de la parte actora, ya sea solicitarlo ante el mismo juez que dictó la sentencia o bien solicitar una certificación e plantear una demanda ante un órgano jurisdiccional de competencia civil. En ese caso, vamos a solicitarla a través de la certificación del fallo. Esto específicamente en los casos, como ya lo analizamos en la última clase, de las sentencias que deriven, ¿verdad?, específicamente de títulos judiciales. ¿Se acuerdan que veíamos estas dos clasificaciones, judiciales y administrativos? Y los judiciales dijimos que van a derivar específicamente de los órganos jurisdiccionales. En el caso de los títulos judiciales, específicamente en la sentencia y laudo arbitral, estos los vamos a poder instar, como ya los vuelvo a repetir, ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la sentencia, o si elegimos nosotros a criterio que conozca otro juez, solicitar la certificación de ese fallo e instar la demanda y acompañar a la demanda la certificación de esta sentencia que constituye el título ejecutivo, ¿verdad? Entonces, también ahí les hacía esta anotación y esto lo encontramos en el artículo 295 del Código Procesal Civil y Mercantil en su primer párrafo. Aquí les coloco también artículo 295, en donde específicamente en cuanto al tema de aquellos títulos que deriven de un órgano jurisdiccional, tenemos las dos opciones: solicitarlo o requerirlo dentro del procedimiento de conocimiento que emitió el fallo, el juez
que haya emitido el fallo que conozca la ejecución, o bien solicita la certificación e instala la demanda ante otro órgano jurisdiccional. Muy importante entonces, en cuanto al tema de la demanda, recordar, ¿verdad?, cómo se redacta. Ustedes me imagino que ya se recuerdan cómo se redacta la solicitud de una demanda inicial, y si no, les voy a mandar también un formato general, ¿verdad? Cada uno puede plantear su demanda. Sin embargo, hay que cumplir ciertos requisitos que son los que les señalo en el artículo 61, 67 y 107, que sí o sí deben estar presentes en un encabezado de una demanda inicial. Entonces, también para que vayamos ejercitando cómo plantear una demanda, ¿verdad? Ante qué órgano jurisdiccional y quién es el competente según, como ya lo hemos visto en los otros juicios procedimientos de conocimiento que hemos analizado, que debemos analizar también en estos casos el tema de la cuantía, ¿verdad? Y la competencia civil, si es civil o si es familia. Todo esto tenemos que tenerlo presente al momento de plantear la demanda, y por eso les hago acá la anotación muy importante de los artículos que tenemos que analizar. Seguidamente, ya habiendo nosotros como parte accionante, que recuérdense que los procesos de ejecución siempre es a instancia de parte, instamos el proceso ejecutivo, previamente debemos analizar, ¿verdad?, que cumplamos con la acción ejecutiva, con el título ejecutivo y con, de preferencia, tener ya investigado o tener la noción si la parte contra quien vamos a plantear la demanda, pues tiene un patrimonio ejecutable, ¿verdad? Desde ahí también hay que plantear la posibilidad de que exista un patrimonio ejecutable para el cual nosotros vayamos a requerir al juez que sobre esos bienes recaiga, ¿verdad?, el tema del embargo, y a través de estos sean satisfechos la cantidad líquida obligada y que no ha cumplido el deudor, ¿verdad? Y así, como tercer paso, vamos a tener que el juez va a admitir, ¿verdad? Una vez analizado la demanda, va a verificar los presupuestos de la ejecución, y por eso era importante que analizáramos cuáles son esos presupuestos de la ejecución. Porque el juez va a tener que analizar si se cumple con estos presupuestos de ejecución, la acción ejecutiva, calificar el título ejecutivo, que no haya perdido fuerza, ineficacia el título, tal como lo establece el artículo 296, ¿verdad? Y el tema del patrimonio ejecutable. Acá en el tema del patrimonio ejecutable va a depender, ¿verdad?, del título, si la responsabilidad recae sobre un patrimonio general o patrimonio específico. ¿En qué casos, habiendo analizado ya explicado nuevamente el tema del patrimonio ejecutable, cuáles son los casos? Por ejemplo, si yo estoy instando un juicio ejecutivo en la vía de apremio basado en un crédito hipotecario, ustedes consideran que acá, en ese caso, si yo presento el crédito hipotecario que pues ya está vencido y que no se cumplió, ¿estamos ante un patrimonio general o un patrimonio específico? Es un patrimonio específico, licenciada. Exacto. Estamos ante un patrimonio específico que el banco o la entidad financiera que está instando la acción ejecutiva previamente tuvo que haber calificado este bien y tuvo que haber analizado que sea lo suficientemente completo, ¿verdad?, para cubrir el monto, ¿verdad?, de la deuda correspondiente. Entonces, acá, digamos, vamos a hacer este análisis porque vamos a ver que efectivamente, luego de que el juez analice si cumple los presupuestos, va a despachar el mandamiento de ejecución. ¿Por qué estamos diciendo que una vez se da la admisión que cumple los requisitos, el juez emite el mandamiento de ejecución? Es decir, emite esa resolución de mandamiento de ejecución, porque aquí ya vemos cómo surte efecto y tiene sentido lo que hablábamos de la característica de estos títulos ejecutivos, que son, dijimos, privilegiados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque efectivamente ya traen aparejado una obligación, una cantidad fija y líquida y exigible. Entonces, la resolución que el juez emita, es decir, esa admisión, va a ser no solo que cumpla con estos requisitos, sino también en esta resolución de admisión va a despachar un mandamiento de ejecución. Y este mandamiento de ejecución lo vamos a ver regulado acá como numeral 4 en el artículo 297.
Veamos el artículo 297. Alguien que le dé lectura, por favor, al artículo 297. Artículo 297. Mandamiento de ejecución. Promovida la vía de apremio, el juez calificará el título en que se funde y si lo considerase suficiente despachará mandamiento de ejecución ordenando el requerimiento del obligado y el embargo de bienes en su caso. No será necesario el requerimiento ni el embargo si la obligación estuviere garantizada con prenda o hipoteca. En estos casos se notifique la ejecución señalándose día y hora para el remate de conformidad con el artículo 313. En todo caso, se podrá solicitar las medidas cautelares previstas en este código. Gracias, Susana. Entonces, si se dan cuenta, aquí también cobra efecto ese análisis que hacíamos, ¿verdad? Sobre los títulos sobre los cuales están garantizados a través de un patrimonio general, que decimos no desconocemos cuáles bienes particularmente van a cumplir con la obligación, de aquellos que sí están garantizados previamente con un patrimonio específico. ¿Por qué? Porque al momento de que el juez mande la orden haga el mandamiento de ejecución, en aquellos casos de los títulos, dígase, los títulos descritos en el numeral 3, 4 y 5, no necesariamente vayamos a tener que pasar con otra serie de procedimientos como la tasación, el embargo, ¿verdad? Sino únicamente nos vamos directamente al remate que vamos a ver más adelante, que ya va a ser, digamos, someter a conocimiento de terceros, ¿verdad? Esos bienes para que puedan ser de alguna manera trasladados a un tercero que pueda pagar la cantidad sobre las cuales está fijado el monto, el valor de ese bien y que a través de ese dinero, ¿verdad? O ese monto, ¿verdad? Haciendo el traslado del dominio de esos bienes pueda cumplirse con la obligación líquida y exigible de la cantidad que está pendiente. Entonces, aquí también cobra relevancia, ¿verdad? El tema de estos dos supuestos. Si es un título sobre el cual recae prenda o hipoteca, nos vamos de una vez, el juez va a ordenar el remate conforme el artículo 313. Entonces, acá subrayamos ese segundo párrafo que en caso de que fueran hipoteca o prenda, ¿verdad? Se va a señalar día y hora para remate de conformidad con el artículo 313. Ahora bien, en caso de que sean títulos los cuales traigan aparejado un patrimonio general, tenemos que analizar, permítanme, que acá sí vamos a efectuar el nombramiento o el juez, mejor dicho, de una vez al hacer el mandamiento de ejecución, va a ordenar primero el requerimiento de pago al obligado y el embargo en su caso. Y para esto va a nombrar un ministro ejecutor. Y esto lo vamos a ver que lo establece el artículo 298. Artículo 298 en su Código Procesal Civil, entonces colocamos ministro ejecutor en grande, en donde está el artículo 298, colocamos ministro ejecutor. Y esto, vuelvo a repetir, para los casos, ¿verdad?, de los títulos que no traen aparejado una obligación específica, sino están garantizados o sobre los cuales va a recaer un patrimonio general, ¿verdad? O la obligación va a estar se va a aplicar a través de un patrimonio general. Entonces, en este segundo supuesto, se va a notificar esa resolución. Y esta resolución es necesario que veamos la notificación que debe cumplir con ciertas características. Entonces, teniendo claro que al momento de que se despache el mandamiento de ejecución, el juez, dependerá del título que se trate, puede de una vez ordenar el remate o efectivamente hacer que el ministro ejecutor le requiera de pago al obligado y en su caso hacer el embargo correspondiente, ¿verdad? Y todo esto va a quedar en acta según el artículo 298. El artículo 298 nos establece: el juez designará un notario si lo pidiera el ejecutante o uno de los empleados del juzgado para hacer el requerimiento y el embargo
o secuestro en su caso, ¿verdad? Embargo, dijimos que eran bienes inmuebles y, hacer requerimiento y el embargo o secuestro en su caso. El ejecutor requerirá de pago al deudor lo que hará constar por razón puesta a continuación del mandamiento. Es decir, una vez hecho la notificación y el ministro ejecutor le requiera de pago al obligado, esto lo debe hacer constar en la resolución que ha emitido el juez, que es el mandamiento de ejecución. Y dependerá también acá, una vez hecha la notificación, que la notificación en primer término debemos analizar que debe cumplir con un requisito fundamental que ya medio lo mencionábamos en la última clase, que es que este tipo de notificación, por ser una demanda en un proceso de ejecución, debe hacerse de forma personal según el artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y nosotros, ¿verdad? Para asegurar que efectivamente se realice de esta manera, lo debemos solicitar así en nuestra demanda, ¿verdad? Porque muchas veces, si no se hace así, tal vez no se realiza de forma personal y esto puede dar lugar, ¿verdad?, a una nulidad de procedimiento. Entonces, para evitar este extremo, necesitamos verificar que la notificación del mandamiento de ejecución se realice de forma personal. También el ministro ejecutor pues va a requerir hacer ese requerimiento de pago de forma personal al obligado y en caso de ausencia del requerimiento en caso de que esté ausente la persona al cual se le hace requerimiento y el embargo, se hará mediante el diario oficial, mediante publicaciones del diario oficial. Y esto nos lo establece el artículo 299 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que nos da algún supuesto en cuanto a que en caso de que no se pueda notificar, ¿verdad?, a la persona obligada, se debe despachar el mandamiento de ejecución a través, ¿verdad?, de cédula, aplicándose las normas relativas a la notificación. Si no se supiera el paradero del deudor ni tuviera domicilio conocido, se hará el requerimiento y el embargo por medio del diario oficial y surtirán sus efectos desde el día siguiente al de la publicación. En este caso se observarán además lo dispuesto en el Código Civil respecto del ausente, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que tener presente que en caso no se hallara la persona o no se pudiera hallar a la persona para realizar el requerimiento y el embargo de forma personal, se debe hacer mediante la publicación de el requerimiento y de este embargo en el diario oficial. Entonces, este es un requisito muy importante que debemos tener presente. En algunos casos, luego de realizar la notificación y en el supuesto de que efectivamente se hallare a la persona y que se haga el requerimiento de forma personal de ese pago, se puede correr audiencia al demandado para que éste plantee, ¿verdad?, las excepciones. En este caso, se le corre audiencia, no en todos los casos y no siempre se hace, pero algunos jueces son del criterio, ¿verdad?, de que efectivamente se debe garantizar el derecho de defensa y esto lo hacen a través de aplicar supletoriamente el artículo 111 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es lo referente al juicio ordinario, ¿verdad? Muchos jueces corren audiencia para que en este lapso de tiempo el demandado ya sea realice el pago, no realice el pago, o bien presente sus excepciones, que son las actitudes que puede asumir el demandado en cuanto al tema de la ejecución. Eduardo, ¿usted tenía levantado la mano? Buenas noches, licenciada. Disculpe con una molestia. Fíjese que en el punto que acabamos de ver acerca de la ausencia del deudor, hay una parte donde dice se harán el requerimiento y embargo por cédula. ¿A qué se refiere con cédula? Sí, es decir, que va a fijar, ¿verdad?, también el juez en una cédula de notificación, ¿verdad?, que no se halló a la persona. Si se dan cuenta ustedes, cuando no encuentran a una persona en una notificación normal, se hace una anotación en el documento que corresponde efectivamente, digamos, al lugar que se estableció como dirección para notificar al obligado. Si no se halla ahí, se hace una anotación, ¿verdad? Entonces, digamos que cuando dice se hará el requerimiento y embargo por cédula, es decir,
esta cédula, aun cuando esté notificada, se debe publicar y eso es lo que corresponde. Si no se supiera el paradero del deudor ni tuviera domicilio conocido, se hará el requerimiento y el embargo por diario oficial. Esta cédula de notificación, si en caso la persona, ¿verdad?, no se le pueda notificar personalmente, se debe hacer constar en la cédula, ¿verdad?, que no fue hallado, y el juez, en dado caso, si existe algún bien que nosotros hayamos establecido previamente o que si se trate de un título que trae aparejado el tema de una hipoteca o una prenda, pues podrá mandar con esta cédula a realizar el embargo, ¿verdad? Y efectivamente remate de estos bienes y seguir, por eso dice en el segundo párrafo, los procedimientos que establece el Código Civil respecto a los ausentes, porque acá debe nombrarse, ¿verdad? Si es una persona ausente, un representante para continuar el proceso de remate. Entonces, a lo que se refiere es si la persona se queda, si el ministro ejecutor llega y establece que no se encuentra la persona en el lugar en el que se estableció como para notificarle y no puede hacerse de forma personal, pero si, por ejemplo, existe la garantía de una hipoteca o un bien, el juez podrá realizar, ¿verdad?, mediante esta cédula, el remate correspondiente y hacer la anotación que corresponda a estos bienes, ¿verdad? O si se trata de un título en el cual nosotros hayamos consignado que la persona sabemos que tiene un bien y consignamos el bien, por ejemplo, un bien inmueble, pues también lo podrá hacer mediante cédula esta anotación de embargo y luego, pues nosotros como personas interesadas, pues vamos a tener que seguir el procedimiento de ausencia. Sin embargo, también si se da cuenta, si no se supiera el paradero del deudor, ni tuviera domicilio conocido, se hará el requerimiento y el embargo por medio de diario oficial y surtirá sus efectos desde el día siguiente de la publicación. Esto también es una obligación que se debe cumplir en caso de no hallar a la persona que nosotros estamos requiriendo, ¿verdad?, como obligado. Entonces, se despacha la cédula de notificación en donde se establece el embargo correspondiente si hay bienes y si no sabemos el lugar, ¿verdad?, donde podamos hallar al deudor, se debe hacer la publicación para que surta sus efectos el día siguiente de que haya sido publicado. Entonces, esto para efecto de continuar con el proceso. Entonces, hay dos supuestos. En caso de que desconozcamos el paradero del deudor, hacer la publicación, y en caso de que efectivamente se haya hecho la publicación y que aún así la persona esté ausente o tengamos conocimiento que la persona está ausente, seguir el procedimiento que establece el Código Civil. Pero la cédula de notificación es aquella donde va a quedar y va a constar, ¿verdad?, si efectivamente pues, tenemos conocimiento de algún bien que pueda ser base para el cumplimiento del proceso ejecutivo, pues hacer las anotaciones correspondientes, ¿ya? Entonces, sí, ahí quedó solventada la duda, Eduardo. Sí, licenciada, muchas gracias. Entonces, por eso tenemos que tener presente el artículo 299, tal como lo establecimos acá, en cuanto al tema de la notificación. Muy importante tener presente estos supuestos. Primero, si es una notificación normal y la persona se halla en el lugar en el que nosotros consignamos para notificarle, debe hacerse personalmente, ¿verdad?, por el ministro ejecutor, y también el tema del embargo y el requerimiento de pago se debe hacer personalmente. En caso no esté, hacer la anotación en la cédula correspondiente, y si en caso no se conociera el paradero del deudor porque no se hallara y no se sabe en dónde colocar, dónde localizarlo, se hace la publicación en el diario oficial tal como lo establece el artículo 299. Y les decía que seguidamente, pues en algunos casos puede correrse la audiencia al demandado, en algunos casos pues no es necesario, según criterio de los juzgados que conozcan. Puede de una vez, ¿verdad? Una vez notificada el despachamiento de requerimiento y pago, ya sea que la persona, el demandado, pague, ¿verdad?, o acceda al pago a ese requerimiento del ministro ejecutor y le establezca que efectivamente va a cumplir la obligación a través del pago sin necesidad de seguir la vía ejecutiva. En este caso, si lograra, ¿verdad?, si se lograra que a través del requerimiento del ministro ejecutor, la persona obligada ceda a cumplir con la obligación de pagar esa cantidad líquida exigible, se hace, ¿verdad?, constar, ¿verdad?, esto del pago, y en este caso
se da por terminado el procedimiento según el artículo 300 y en el mismo sentido, ¿verdad?, nos establece el artículo 322. Entonces, vamos a leer el artículo 300 que nos dice, pago y consignación. Si el demandado pagare la suma reclamada y las costas causadas se harán constar en los autos, se entregará al ejecutante la suma satisfecha y se dará por terminado el procedimiento. Es decir, una vez que el ministro ejecutor, que en este caso, tal como lo refirió nuestro Código Procesal Civil, el ministro ejecutor puede ser o bien un notario que haya sido nombrado por el interesado previamente o por lo general es un trabajador del órgano judicial, que en este caso pueden ser los notificadores de la causa, ¿verdad?, que funjan como ministros ejecutores, puede, una vez hallado a la persona, al momento de notificarle el mandamiento de ejecución, solicitarle el pago, puede decir, haber la posibilidad de que el demandado requiera y establezca y acceda a ese pago. Entonces, en este caso, ¿verdad?, se hará constar en los autos que se efectuó el pago y se terminará el proceso, ¿verdad? Asimismo, puede el deudor hacer levantar el embargo consignado dentro del mismo proceso la cantidad reclamada más un 10% para liquidación de costas, reservándose el derecho de oponerse a la ejecución. Lo anterior se entiende sin perjuicio de que si la cantidad consignada no fuere suficiente para cubrir la deuda principal, el intereses y costas, según liquidación, se practicará el embargo por lo que falte. En ese mismo sentido, si estamos hablando de un título, por ejemplo, vuelvo nuevamente al ejemplo de una hipoteca, ¿verdad? Una obligación asegurada con el tema, con una hipoteca, como un crédito hipotecario, y la persona realiza el pago al momento de que se le requiera, en ese momento también puede solicitar, ¿verdad?, el levantamiento del embargo siempre y cuando la cantidad pues sea acorde a la obligación de la cantidad exigida, más el tema de las costas procesales. En ese caso, pues también se puede solicitar, una vez hecho el pago, el levantamiento del embargo, ¿verdad?, sobre el cual recaía específicamente, por ejemplo, en el tema de la hipoteca, que se levante por haber cumplido la obligación, ¿verdad?, siempre y cuando quede satisfecho el tema del 10% de las costas, ¿verdad? Y en el otro supuesto, que es la mayoría de veces que sucede, es que el demandado pueda decir, no voy a pagar, no tengo la cantidad, y en ese sentido pueda seguir la fase que ya habíamos hablado, que es donde se materializa específicamente lo que hablábamos de la función expropiativa del juez, que es trasladar como acto procesal al embargo, ¿verdad? No paga la persona, una vez realizado el requerimiento por el ministro ejecutor, la persona no paga, pasamos al embargo y procede el embargo según el artículo 298, ¿verdad?, que primero se debe hacer constar, ¿verdad?, por el ministro ejecutor que va a proceder a embargar bienes correspondientes al deudor, o bien también tenemos que establecer, si nosotros en la demanda efectivamente establecimos sobre qué bienes queríamos que recayera ese acto procesal, pues hacerlo constar efectivamente al momento de que el ministro ejecutor le requiera de pago. El artículo 301, ahí subrayemos el artículo 301, muy importante, y le colocamos, ¿verdad?, ahí, ver artículo 527 del Código Procesal Civil y Mercantil. Al artículo 301, donde dice embargo, lo subrayamos súper importante, y además le ponemos ver artículo 527. El artículo 301, que responde al embargo, establece que el acreedor tiene derecho a designar los bienes en que haya practicarse el embargo. Es decir, ¿y en qué momento? Era lo que les decía, ¿verdad?, que al momento en que nosotros entablamos la demanda, si se trata de un título que no trae aparejado una obligación particular, como es el tema de las hipotecas y las prendas, los otros títulos, si nosotros sabemos de algún bien sobre el cual pudiera recaer el embargo, lo debemos señalar en la demanda, porque justamente es lo que establece el artículo 301, que el acreedor tiene derecho a designar los bienes en que haya de practicarse el embargo. Pero
establece el artículo 301, el ejecutor no embargará sino aquellos que a su juicio sean suficientes para cubrir la suma por la que se decretó el embargo, más un 10% para la liquidación de costas. Es decir, nosotros podemos solicitar, por ejemplo, en nuestra demanda, que se basa, por ejemplo, en un título de una transacción celebrada en escritura pública, en donde la responsabilidad, por ejemplo, sea de 500,000 quetzales o de 1.500.000 quetzales, digamos. Y en nuestra demanda solicitamos que el embargo, o tenemos conocimiento que el deudor tiene, por ejemplo, dos propiedades, y que estas, por ejemplo, están valuadas en la cantidad de 1.000.000 cada una de las propiedades. Si nosotros en la demanda venimos y ponemos, ¿verdad?, que queremos que el embargo recaiga sobre estos dos inmuebles y describimos, ¿verdad?, los dos inmuebles sobre los cuales tenemos conocimiento que el deudor pudiera cubrir la obligación, el juez, ¿verdad?, específicamente en este momento en el que el ministro ejecutor le haga saber al demandado que en el caso de no pagar, realizará el embargo que se describe en la demanda, podrá analizar que en este caso no es necesario embargar los dos bienes, sino con uno de los bienes quizás se puede cubrir la cantidad adeudada, ¿verdad? Más el 10% que se debe garantizar para cubrir, ¿verdad?, el tema de la liquidación de costas, ¿verdad? Entonces, en este sentido es a lo que se refiere, que nosotros como parte accionante podemos establecer sobre qué bienes, sobre qué patrimonio queremos que recaiga, ¿verdad?, de la obligación de embargo. Sin embargo, va a ser a cuestión de criterio del ministro ejecutor, que va a designar que a su juicio, ¿verdad?, si se establece que uno de los bienes que nosotros estamos señalando es suficiente para cubrir la obligación, pues solo se va a embargar uno de estos bienes. Entonces, eso es a lo que nos establece el artículo 301, que tenemos que tener presente, ¿verdad?, para el tema del embargo. Y también el artículo 527, que estas son disposiciones que son aplicables para las medidas cautelares de garantía, específicamente el Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 527 nos establece. 527, artículo 527. Embargo. Podrá decretarse precautoriamente el embargo de bienes que alcancen, eso es muy importante y por eso hacemos alusión al artículo 527, porque nos establece que el embargo va a fungir sobre aquellos bienes que alcancen a cubrir el efecto, a cubrir el valor de lo demandado. Es decir, solo aquellos bienes que alcancen a cubrir el valor de lo que nosotros estemos requiriendo o la obligación líquida y exigible en cantidad que establezcamos. Eso es a lo que nos refiere el artículo 301 y 526 del Código Procesal Civil y Mercantil. Además de esto, en cuanto al tema del embargo, también es importante que veamos el artículo 303 del Código Procesal Civil, que nos refiere cuáles son esos efectos del embargo. Y los efectos del embargo va a ser, y trae aparejado, vamos a subrayar el artículo 303, efectos del embargo. Solo el primer párrafo. El embargo apareja la prohibición de enajenar la cosa embargada. Si esta prohibición fuese infringida, el embargante tiene derecho a perseguirla de cualquier poseedor, salvo que el tenedor de la misma opte por pagar al acreedor el importe de su crédito, gastos y costas de ley. Entonces, ¿cuál es el efecto del embargo? El efecto del embargo que se vaya a establecer sobre un bien trae aparejado la prohibición de enajenar ese bien. Entonces, como efecto, una vez embargado, no puede trasladarse, no puede venderse ese bien que ya haya sido objeto de embargo. También es importante que veamos el artículo 306, que ya analizamos también vastamente, en cuanto a aquellas excepciones, ¿verdad?, al principio de embargo, es decir, aquellos bienes inembargables que ya analizamos anteriormente. Entonces, también tenemos que tener presente este artículo 306 en cuanto a los bienes inembargables. Por eso les coloco acá artículo 298, que es quién hace el requerimiento y el embargo, el ministro ejecutor,
301, que nos establece qué bienes o cómo procede el embargo, 303, los efectos del embargo, y 306, qué bienes no son susceptibles de embargo. Entonces ya vimos los dos supuestos que pueden haber, ¿verdad? En cuanto a la actitud del demandado al momento de requerírselo. Y por último, también tenemos el caso de que el demandado pueda presentar las excepciones. Y como vimos ya en la última clase, en este tipo de procesos solo van a aplicarse las excepciones que destruyan la eficacia del título. Es decir, aquellos que efectivamente nos establecen que el título sobre el cual nosotros estamos basando nuestra pretensión no son efectivos o bien recayeron cuestiones que los hicieron ineficaces, ¿verdad? Tal como el tema de las sentencias, que posteriormente a la sentencia haya recaído una circunstancia que lo haya ineficaz, que destruya esa eficacia y que efectivamente nosotros comprobemos a través de prueba documental. Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 296. Además de esto, hay que tener presente que si el demandado presenta las excepciones dentro del tercer día de haber sido notificado, estas excepciones se van a tramitar por vía de los incidentes que nos regula el artículo 138 al 140 de la ley del organismo judicial. Muy importante. Si en caso se presentaran excepciones, solo van a ser admitidas aquellas que destruyan la eficacia del título. Segundo, el demandado lo tiene que presentar dentro del tercer día de haber sido notificado. Y tercero, se van a tramitar por la vía de los incidentes regulados en la ley del organismo judicial. ¿Sí? Entonces, hasta acá tenemos las tres posibles posturas o actitudes del demandado en cuanto a la demanda y la notificación de requerimiento, ¿verdad?, de ejecución. Nos quedamos entonces en el embargo y vamos a ver en la siguiente clase la tasación, la base de remate, el remate y la entrega del bien, que son las siguientes etapas que nos corresponden. Por favor, adelantar ustedes la lectura con los artículos que ahí ya les he dado y he tratado de desarrollar bastante específicamente con cada una de las etapas para que podamos avanzar el día miércoles. Y también pues ya vamos a empezar a ver el otro juicio ejecutivo, ¿verdad? Que también va a ser un poco más breve. Teniendo presente este proceso, yo creo que vamos a ir avanzando bastante bien. Hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Por favor, lean los documentos que ya les mandé, estudien el esquema para que así ya podamos avanzar el día miércoles, y el día miércoles nos volvemos a conectar a las 5:30, por favor, para que podamos ir avanzando. No sé si hay alguna duda o comentario antes de cerrar la clase del día de hoy. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Bueno, Buenas noches, si no hay licenciada. dudas, Muchas comentarios, gracias. ahí estamos entonces. Por favor, traten de avanzar con la lectura, compañeras, compañeros. Nos vemos el día miércoles. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciado.